Hola, mi nombre es Gladys Zamudio Tovar. Un cordial saludo para todas las personas que participan en el Simposio de Educación, Lengua y Cultura. Eh, Mi ponencia se denomina Inclusión, Permanencia y Lenguaje. Les estoy hablando desde la ciudad de Cali, Colombia. Soy docente universitaria, soy docente en la Universidad Santiago de Cali e investigadora en el grupo Ciencias del Lenguaje de Colciencias. Esta, esta ponencia inicialmente lo que busca es pues mostrar un poco los logros del grupo de investigación, pero lo que más interesa realmente no es esto, sino lo que interesa son las preguntas que quedan de este último proyecto de investigación. El grupo de investigación tiene una trayectoria de más de 10 años estudiando acerca de los procesos de comprensión y producción textual en los estudiantes que ingresan a la universidad. No obstante, también se estudia acerca de los procesos de los docentes, procesos de lectura, escritura en los docentes. Nos hemos aproximado a diferentes líneas de trabajo, hemos desarrollado proyectos de diseño curricular, de didáctica de la lengua, de evaluación educativa del lenguaje y actualmente, actualmente no, terminamos, el último proyecto que terminamos se denomina Procesos de Comprensión Lectora y Permanencia Estudiantil en la Universidad Santiago de Cali. La idea sobre todo aquí es pensar en la permanencia. Nosotros hicimos, el grupo, parte de una investigación que se hizo con la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad Santiago de Cali, donde se indagó acerca de cuáles eran los indicadores de deserción de los estudiantes. ¿Por qué los estudiantes dejaban los estudios? ¿Por qué abandonaron sus estudios? Entonces el primer indicador fue el económico. La gente no tenía plata para seguir pagando la universidad. Algunos se retiraban, volvían y por supuesto su carrera les duraba más de 10 semestres. Duraba 15 semestres o algo así. El segundo indicador es deserción por dificultades académicas. Y particularmente los estudiantes manifiestan tener dificultades al leer los textos que les entregan los docentes, los textos de sus disciplinas. No se les enseña a leer esos textos, sino que simplemente se les entregan y ya. Bueno, como nosotros no podemos afrontar la parte económica, pero sí podemos afrontar la parte académica, pues el grupo de lenguaje y el área de lenguaje, que está ubicado dentro de la Facultad de Educación de la universidad, pues se centró a pensar en esto y a trabajar. De esa investigación quedaron 5 estrategias para la alfabetización académica, decíamos eso, para la alfabetización académica en términos de Paula Carlino. Quiere decir que la gente pueda leer y escribir para permanecer en la universidad, que pueda leer y escribir lo que las exigencias de los profesores de los diferentes programas académicos y así fomentar una cultura universitaria. Pues porque los estudiantes que ingresan a la universidad, muchos de ellos vienen de veredas, vienen de las costas, vienen de lugares donde pues no se ha fomentado esa cultura lectora ni y mucho menos pues de la escritura. Es más, ellos en muchas ocasiones pertenecen más a una cultura de la oralidad. Entonces iniciamos con los resultados que nos ofreció Registro y Control Académico acerca de las pruebas de comprensión lectora que se hacen a todos los estudiantes que ingresan a la universidad. Miramos cuáles eran los niveles más bajos y trabajamos con esos estudiantes. Además, lo hicimos con los monitores, que eran estudiantes más destacados en estos procesos de comprensión y producción textual, pero que también tienen unas habilidades pedagógicas. Entonces trabajamos con esos monitores que pertenecen a las facultades y empezamos a hacer el apoyo a los estudiantes con más dificultades. Listo. Estando ahí, teniendo en funcionamiento la Escuela de Monitores en Lenguaje,
lo que ha ocurrido es que sí, se sigue trabajando para contribuir a que ellos ganen el parcial, a que ellos puedan leer el texto y sacar buena nota. Pero hemos descubierto que no ha sido como un aprendizaje significativo, no ha sido algo duradero, aunque sí es útil para la permanencia. Luego, estando en la escuela, hicimos el primer seminario estudiantil del fenómeno de la deserción, y los mismos estudiantes, tanto los monitores como los estudiantes en atención, hablaron de que los profesores no les enseñan a leer esos textos. Es decir, el profesor entrega el texto y ya. Hablaron de la necesidad de unificar criterios, conceptos, porque unos profesores le denominan ensayo a una cosa y otros a otra, reseña a una cosa y otros a otro tipo de texto. Hablaron también de la dificultad de cambiar de lenguaje, de ese lenguaje que venían en el colegio, el estudio por ejemplo, de la literatura o de la gramática, y entrar a la universidad a leer otro tipo de texto que no, básicamente lo que aprendieron en el colegio no lo están utilizando acá en la universidad, y se siente que hay una separación muy grande entre estos dos niveles educativos. Por otra parte, se habló de la importancia de la comunicación dentro de la universidad. Entonces decían que en algunos comunicados al interior de la universidad hay textos que no, pues no son tan eficientes, que ellos no los entienden, y que también cuando se acercan a las oficinas a preguntar, que tampoco hay, en algunas oficinas la comunicación no es muy clara. Entonces vimos la necesidad de generar las 5 estrategias. La escuela de monitores, que sigue funcionando, una que se denomina apoyo a la diversidad, porque resulta que en medio de todo este caos tratando de resolver problemas, pues problemas decimos nosotros, pero realmente los estudiantes no llegaron con esos problemas, porque ellos no tenían ningún problema cuando vivían en sus lugares, en la costa, en el Chocó, en la vereda. Pero cuando llegan a la universidad todo esto se convierte en problemas. Entonces hicimos la estrategia de apoyo a la diversidad, apoyando estudiantes indígenas, hay unas comunidades indígenas ahí, y personas en situación de discapacidad. Esto no lo habíamos pensado tan de cerca hasta que nos dimos cuenta pues que los estudiantes indígenas, por supuesto, hablan castellano como segunda lengua, y su lengua nativa, su lengua materna es el Nasayube. Afortunadamente tenemos la presencia de algunos docentes que hablan esta lengua. Entonces una docente, por ejemplo, del área se ocupó de hacer esta tarea, y la idea es que se pueda dar continuidad, que continuemos haciendo este trabajo, identificando a las personas en situación de discapacidad, a las personas que pertenecen a comunidades que hablan otra lengua, y por supuesto favorecerlos. La tercera estrategia es la articulación de los niveles educativos. La Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio de Educación realizaron un proyecto de articulación de los niveles, y llegaron a la universidad, a la Santiago. Entonces nos ofrecieron una cantidad de información, participamos en ese proyecto ofreciéndoles información, no desarrollándolo. Y pues lo que hicieron fue abrirnos los ojos para poder ver un poco más allá y completar eso que los estudiantes decían y que es cierto. Debemos desarrollar y mantener esta estrategia. La empezamos, que se llama articulación niveles educativos, y afortunadamente también la Facultad de Ingeniería se puso en la tarea de diseñar y ejecutar un proyecto también denominado de manera similar, y nos invitó al grupo de investigación y al área de lenguaje, y entonces empezamos a trabajar con ellos y con los colegios con FANDI. Entonces lo que hicimos fue empezar a analizar cuál es la malla curricular de lenguaje en esas instituciones y cuál es la malla que se le ofrece en la universidad, que se ofrece en la universidad.
indagamos acerca de eso, empezamos a hacer ajustes y llegamos a algunos acuerdos para quienes desean ingresar a la Universidad Santiago de Cali. Por lo menos con estas instituciones el proceso se dio de manera completa y fue, eh, digamos que dispendioso, pero es posible realizarlo, es posible mantenerlo y se debe hacer con otras instituciones. En cuarto lugar tenemos la estrategia denominada formación docente en procesos de comprensión y producción textual. La universidad, especialmente la vicerrectoría, lidera un programa permanente que se llama Rutas de Formación Docente. A través de ese programa, entonces nosotros hemos hecho las intervenciones, hemos actualizado un poco esos conceptos de la lectura y la escritura, un poco más allá del paradigma de la gramática pues tradicional, de la tilde, de la coma, y lo que estamos mirando es que pensemos en procesos mucho más complejos y completos, no solamente mirando el texto y el error en el texto, sino conversando con nuestros estudiantes y mirando qué es lo que quieren decir para que ellos también puedan construir y organizar la idea. Al fin y al cabo el trabajo de nosotros es eso, es apoyarlos, no es estar cuestionando todo lo que hacen, sino mirar qué es lo que hacen bien y fortalecer esas otras cosas que hacen falta. En último lugar, la estrategia denominada procesos de lectura y escritura para directivas, cargos administrativos y personal de las oficinas. En esta estrategia pues se llevaron a cabo unos talleres con directivas, con secretarias, gente de las oficinas, y entonces analizamos los textos que ellos escriben, cómo los escriben, hablamos un poco de cómo podríamos comunicarnos de manera más asertiva, hablamos de lo que los estudiantes expresaron, que sienten cuando se aproximan allá a esos lugares. Entonces la idea es que no sea que los estudiantes no saben leer ni escribir, sino que más vale todos hagamos el esfuerzo por explicar bien, por comunicarnos de manera sencilla, directa, clara, y que se forme de verdad una cultura universitaria en torno a la lectura, la escritura, la oralidad y sobre todo saber escuchar a los otros. Bien, hay una expresión aquí que tengo que dice, abre comillas, leer sirve para encontrar fuera de sí palabras a la altura de la propia experiencia. Entonces dice Michel Petit, dice que Michel Petit es una antropóloga francesa que ha trabajado con una cantidad de comunidades en situaciones de dificultad, comunidades desfavorecidas desde diversos puntos de vista, y ella nos ha hecho ver lo hermoso que es entrar en el contexto de la lectura, pero también sobre todo que sepamos leer los contextos, que sepamos leer al otro y que sepamos que no todo el mundo tiene acceso a los libros, porque en las universidades hablamos de los libros y pues naturalmente es obligatorio, es un código obligado la lectura y la escritura en las universidades. Pero tenemos que empezar por identificar quiénes son esos estudiantes y cuáles son las aproximaciones que vamos a hacer. Una especie de puente, una especie de intercambio de esos saberes, porque de lo contrario nuestros estudiantes, a pesar de que ganen los semestres, a pesar de que sigan adelante y puedan titularse, pues ellos van a seguir sintiéndose excluidos. Muchos de ellos lo único que quieren es terminar rápido la universidad para irse a trabajar o al menos para obtener su título. Y yo creo que esa no es la idea. Yo creo que la idea es algo así como lo que dice Michel Petit, leer sirve para encontrar fuera de sí palabras a la altura de la propia experiencia. Es decir, que yo me pueda identificar con todo eso que sucede, que lo pueda comprender. Entonces voy a leer un fragmento de una ponencia que hizo ella en el tercer encuentro internacional sobre bibliotecas públicas en México en el año 2005. La ponencia se denomina "Si no existe la mediación humana, ¿de qué sirve?".
Entonces, haciendo un llamado de atención a, pues bueno, en este caso las bibliotecas, que ustedes saben que tienen unas condiciones distintas. Abre comillas, dice: en ciertas familias bastante acomodadas, donde se puede comprar libros y donde estos viven con la gente, el libro se vuelve objeto de conversaciones. El niño ve a sus padres leer y se pregunta intrigado cuál es el secreto que ellos encuentran en los libros y del cual él se siente excluido. A menudo los padres le cuentan o le leen historias por la noche antes de que duerma. Pero en otros medios esto no es posible, porque ahí la pobreza obliga a que todo el tiempo y la energía sean consagrados a asegurar la supervivencia. Y la gente se siente avergonzada delante de un libro, o porque los libros evocan recuerdos de fracaso escolar, de aburrimiento, de humillación, o porque la madre, aislada, se ha deprimido y no ha podido cantar, reír, contar o leer historias a sus hijos. Esto es muy triste. No toda la gente tiene la posibilidad de hacer un nuevo mundo, de hacer otros mundos a través de la lectura, a través de la literatura, de crear estas burbujas que creamos los intelectuales para poder vivir más tranquilos o tal vez más aislados del mundo real. Entonces viene aquí la pregunta, hay una satisfacción porque va a salir un libro que se llama Leernos, Educarnos, igual permanencia en la U. Suena bonito, es muy interesante, hay permanencia, pero las preguntas ahora son: ¿permanecer para qué? ¿Permanecer para quién? ¿Cuál es el sentido de la permanencia? ¿Cuántos años dura la permanencia en la universidad? ¿4 o 5? Pues yo creo que la idea sería que los que nos formamos como profesionales podamos seguir permaneciendo en la universidad, luego como profesionales titulados, y podamos interactuar con la universidad y continuar mejorando la sociedad, mejorando los escenarios que tenemos actualmente en Colombia, por ejemplo. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la calidad de la permanencia en la universidad sin la inclusión? O sea, ¿qué permanencia estamos hablando si seguimos hablando de las competencias estandarizadas? ¿Cuándo incluimos a los estudiantes que vienen con habilidades orales? Por ejemplo, estudiantes que construyen décimas, que es literatura oral en Colombia, en las costas. Y estos estudiantes tienen unas habilidades con el lenguaje, pero la universidad no los tiene en cuenta, no va a tener en cuenta estas literaturas, o puede ser literaturas vernáculas, o puede ser estas otras maneras de expresarse. Entonces digo yo, en el camino hacia la permanencia, que responde solo a estándares del sistema educativo, se pierden los saberes diferenciales. Ni siquiera sabemos qué es lo que saben nuestros estudiantes, porque esos saberes diferenciales también están en los docentes, y a veces los docentes se limitan a hacer la tarea, a enseñar lo que tienen que enseñar. Se pierden en ese camino donde no se incluye nada, donde hay una permanencia superficial para responder a las tareas. Se pierden las experiencias propias, se pierden los intereses lectores, los lenguajes diversos, las narrativas subjetivas. Se pierde lo esencial para una formación significativa. Se pierde el carácter investigativo, autónomo, crítico y consecuente con su propia experiencia. Finalmente, entonces, termino porque esto es simplemente una pregunta que es: ¿de qué permanencia estamos hablando en la universidad? Termino con esta cita de Gilda Cervantes, de México, también 2005. Dice: la lectura gratuita permite al que la escucha disfrutar de ella, tener la tranquilidad de que no se le va a pedir que entienda lo que otro quiere que entienda, sino lo que él sea capaz de comprender en la medida de sus referentes, de sus experiencias, de su estado emocional. Así que ojalá podamos de verdad tener en cuenta y realizar acciones. Yo sé que muchos docentes están realizando acciones para mejorar esta educación,
y que estamos incluyendo a los estudiantes con todos sus saberes. Muchas gracias, espero que sea de interés para ustedes también. Mi correo electrónico es gsamudio@usc.edu.co. Ahí se pueden comunicar si les interesa saber de qué permanencia estamos hablando y de qué inclusión estamos hablando cuando hablamos de evitar la deserción. Muchas gracias. Que tengan buen día.